Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Listo el primer día sin IVA. El gobierno, los comerciantes y los portales de comercio electrónico afinan todo para el 11 de marzo, cuando habrá de nuevo una jornada especial de reducciones, de descuentos para los consumidores. Nos acompaña esta noche la ministra de Comercio, María Jimena Lombana, para revisar las expectativas de esta primera jornada. ¿Qué está pasando con el dólar? Contra muchos pronósticos que anunciaban alzas en la cotización del dólar, la tasa de cambio de la divisa cayó a niveles que no veíamos en Colombia desde finales del año pasado. Analizaremos la situación con el experto Felipe Campos. Nuevo golpe al pan en Colombia. Ahora es la guerra en Ucrania la que está encareciendo el pan en nuestro país. Juan Fernández nos cuenta cuáles son las causas y cuáles son los efectos que tendrá en este producto clave para las mesas de los hogares colombianos. Comenzamos esta emisión hablando de una jornada especial que por estos días de tanta carestía en los productos de la canasta familiar será de gran ayuda para muchas familias colombianas. Se trata del primer día sin IVA, que se realizará prontico, ya el viernes de la próxima semana, el 11 de marzo exactamente. Señora ministra de Comercio, María Jimena Lombana, muy buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, muchas gracias. Ministra, el año pasado más o menos en promedio se vendían 9, 10 billones de pesos en estas jornadas sin IVA. Para el próximo viernes o el viernes de la otra semana, más o menos el comercio, ¿cuánto espera vender? Sí, efectivamente, nuestro primer día sin IVA de este año va a ser el 11 de marzo. Esperamos ventas entre los 5 y 6 billones de pesos. Los comerciantes han estimado ventas por cerca de 8 billones de pesos. Y lo importante que quisiera destacar es que estos días sin IVA pues, fueron grandes jalonadores de crecimiento económico y sectores de la economía puntuales en el tema de confecciones, por ejemplo, de calzados. Creo que fueron determinantes para el crecimiento de estos sectores. Entonces esperamos que tengamos los mismos resultados el próximo viernes 11 de marzo. Ministra, ya más o menos le cogimos el tiro a los días sin IVA el año pasado, ya sabemos cuáles son las categorías y los precios que aplican para esos descuentos de 19 puntos porcentuales. ¿Este año se mantienen las mismas categorías y los mismos topes o no? Sí, efectivamente se mantienen las mismas categorías, pero los topes incrementaron un poco, un 4%, teniendo el incremento de la VT. Entonces, si me permite recordar las categorías, claro, son vestuario y complementos de vestuario, donde tenemos un tope de hasta 760,000 pesos, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones y elementos deportivos con un tope de hasta 3,040,000 pesos. Juguetes y juegos, 380,000 pesos, útiles escolares, 190,000 y bienes e insumos para el sector agropecuario, 3,040,000 pesos. Ministra, las personas que compren en el primer día sin IVA de este año y paguen en efectivo, ¿recibirán el descuento también? Por supuesto, uno de los medios de pago es el efectivo y además de los medios de pago electrónicos que han sido habilitados. Ministra, estas 3 jornadas sin IVA quedaron aprobadas desde la reforma tributaria del año pasado, pero digamos ustedes acordaron esta primera jornada de descuentos en marzo. ¿No será que de pronto quedó muy lejitos este día pensando en esos padres de familia que hoy se ven agobiados porque están carísimos los útiles escolares? ¿De pronto en enero, en febrero no les hubiese servido mejor? Lo que pasa es que estos días se concertan con los comerciantes y lo que vimos es que siempre durante el primer bimestre, es decir, enero y febrero, hay inventarios que no están lo suficientemente, digamos, altos y por eso los comerciantes nos pidieron que fuera a partir del tercer mes del año. Igualmente, de acuerdo con el comportamiento que ha sido tradicional de recaudo de IVA, por eso concertamos que fuera en el mes de marzo. Esperamos que particularmente en el tema de útiles escolares, pues por supuesto las familias que de alguna manera tuvieron que aplazar la adquisición y la compra de estos útiles, pues puedan aprovechar este día para que no tengan que pagar ese 19% de IVA en útiles escolares. Ministra, usted como jefe de esta cartera de comercio y que conoce muy bien los precios en la economía, viendo esa carestía por estos días, ¿qué recomendación le haría a un hogar colombiano para que aproveche los descuentos? ¿Cuál categoría caería muy bien para esta primera jornada sin IVA, teniendo en cuenta el costo de vida? Pues por supuesto hay un elemento que ustedes mencionan que es el de los útiles escolares, que durante enero y febrero, pues que eran los momentos de la compra
pues a todos nos tomó por sorpresa ese incremento, particularmente en esta categoría. Entonces, por supuesto, el llamado es a poder aprovechar este día para poder hacer esas compras y también adicionalmente, digamos, en materia de confecciones, en materia de calzado, igualmente poder aprovechar. Como sabemos, pues las categorías son exactamente las mismas que fueron definidas a través de ley, por eso no se pueden modificar ni ampliar. Varios sectores nos han pedido ampliar esta medida a otros bienes, pero por el momento estas son las categorías que van a tener la exención durante ese día. Hay también una categoría muy especial que es la de bienes e insumos para el sector agropecuario, que teniendo en cuenta también este fenómeno inflacionario, pues esperamos que puedan aprovechar este descuento del 19%, además de las promociones que se van a hacer paralelamente para poder de alguna manera pues contribuir a todo este fenómeno inflacionario que estamos viendo en este momento. Ministra, ya que usted habla de insumos, todavía se mantiene la crisis logística internacional, ¿no? El problema de los contenedores y ahora se viene esta situación de Ucrania y de Rusia. ¿Hay abastecimiento suficiente de productos con descuentos, de estos productos que tienen rebajas para esta primera jornada sin IVA? ¿Hay abastecimiento? ¿Hay productos suficientes para atender la demanda? Sí, lo que nos han reportado los comerciantes y particularmente las grandes superficies es que tienen los inventarios suficientes para poder responder a la demanda de este día sin IVA. ¿Habrá horarios especiales de los comerciantes? Sí, nos han anunciado los comerciantes que van a tener horarios extendidos como se tuvieron en las jornadas anteriores, extendidos tanto por la mañana como al final del día. Y pues los consumidores y los compradores se pueden informar a través de las páginas web y a través de los diferentes anuncios que están haciendo los diferentes comercios. ¿El tapabocas será obligatorio para ir a los comercios? Sí, efectivamente, tapabocas sigue siendo obligatorio para poder ingresar a los establecimientos de comercio. Bueno, pues ahí está entonces la información sobre esta primera jornada de descuentos, primer día sin IVA. Ministra, yo no quisiera dejarla ir sin preguntarle por otro tema. El mundo está preocupado por la situación en Rusia y en Ucrania. Estos dos países, ¿qué tan importantes son para la balanza comercial de Colombia? ¿Comerciamos mucho con estas dos naciones? Pues nosotros exportamos principalmente a Rusia flores, café, banano y carne, que ha tenido un incremento significativo en los últimos 2 años. E importamos particularmente fertilizantes con una participación en el mercado entre el 25 y el 30%. Entonces, estamos en este momento en una evaluación que estamos haciendo conjuntamente con los diferentes gremios. Mañana vamos a tener particularmente reuniones conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con la SAC, con Asocolflores, así como con el gremio ganadero, para poder analizar la situación y ver, digamos, ir buscando alternativas de mercado para que los efectos pues no se vean directamente sobre este sector y particularmente pues en el sector agrícola colombiano. Pero ¿están pensando de pronto en algún tipo de sanción económica como han hecho otros países para dejar de venderles ciertos productos a Rusia o es mirando otras alternativas para que los productores colombianos no sientan un golpe eventualmente si se derrumba esa economía? Sí, efectivamente estamos haciendo ese análisis, revisando particularmente cuáles podrían ser las implicaciones y los efectos de la situación en este momento, porque además lo que hay es un tema, por supuesto, logístico, que se suma a toda la crisis logística que hemos tenido a raíz de la pandemia. Entonces, la idea también es poder mirar estas alternativas en beneficio pues, de los colombianos. Y ministra, de allá para acá, mirando lo que nosotros le compramos a Rusia, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Porque muchos agricultores han hablado de los fertilizantes. ¿Es fácil conseguirlos, reemplazarlos desde otro país? Pues efectivamente hay otros países proveedores que de hecho nosotros compramos de esos países y la idea es precisamente a través de esta, digamos, intercambio con los diferentes gremios, pues buscar alternativas desde ya. Pues en este momento tenemos los inventarios, es lo que hemos verificado en primera instancia, pero pues vamos a ir analizando y observando para ver qué medidas podemos tomar como alternativas de mercado. La urea, por ejemplo, principalmente. Ministra, una última pregunta. El país está muy pendiente de la reducción de los aranceles de más de 100 partidas que ustedes han analizado. Desde el Ministerio de Hacienda hablan de más de 200 partidas. ¿Ya quedó en firme? ¿Cuándo sale el decreto? Sí, está pendiente la sanción del señor presidente de la República, la firma del decreto. Ya se hizo el análisis correspondiente por el Comité
AAA, el Comité de Aranceles y de Aduanas. Se hizo el correspondiente estudio por parte del CONFI sobre el impacto fiscal de esta medida y efectivamente se trata de 185 partidas, subpartidas en donde va a haber una reducción arancelaria al 0% cuando no hay registro de producción nacional y una reducción al 5% cuando tenemos registros de producción nacional. Esperamos que el decreto pues sea expedido esta semana o si no a principios de la semana entrante. Pues estaremos muy pendientes, ministra, de todo eso, de la firma, la publicación de ese decreto, con todos los detalles, con todas las partidas que traerán o tendrán ese beneficio, a ver si se nos alivia un poquito el costo de vida, y también muy pendientes mañana de la reunión que tendrán ustedes para evaluar el comercio internacional con Ucrania y con Rusia. Muchas gracias, ha sido usted muy amable, que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Es la ministra de Comercio, tantos temas importantes para hablar con ella. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las cosas buenas y las malas que trae para Colombia. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 3.835 pesos, y corresponde al precio al que cayó hoy el dólar durante la jornada. Es el precio más bajo para la tasa de cambio desde noviembre del año 2021. Si comparamos el precio promedio de hoy con el de comienzos de enero, el dólar ha tenido una depreciación este año de 227 pesos. Y la caída en el precio del dólar se registra a pesar de muchos pronósticos que indicaban un movimiento distinto, un alza en la cotización del dólar en este semestre por cuenta de factores nacionales y de factores internacionales. Para analizar el tema, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores. Felipe Campos, doctor Campos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Víctor, muy buenas noches y gracias por invitarme como siempre. Doctor Campos, déjeme decirle que a veces yo me confundo con muchas de las explicaciones y de los análisis y proyecciones que hacen ustedes los expertos, porque generalmente más o menos dicen que cuando hay preocupaciones en el mundo, cuando hay tensión por algo, cuando es mucha la incertidumbre, cuando hay pánico por algo, X o Y motivo, el dólar tiende a fortalecerse. Y cuando uno va y mira, efectivamente ha ocurrido, con la pandemia el dólar subió muchísimo. Pero ¿por qué a punto de iniciarse, ojalá que no, una tercera guerra mundial, el dólar en Colombia está cayendo? Bueno, sí, es cierto. Generalmente lo que uno sabe es cuando algo está pasando afuera que da mucho susto, el dólar es el resguardo, es donde llegan los inversionistas y sienten que hay una moneda fuerte que los respalda. Este año no es tan diferente, Víctor. En realidad, sí el dólar está fuerte frente a la mayoría de monedas en el mundo, digamos, frente a monedas como las grandotas, la libra o el euro, y esas monedas el dólar está relativamente fuerte, sí está funcionando como resguardo, pero no es el caso para la región latinoamericana y no es el caso para Colombia. Usted se acuerda que mucha gente le gusta contar los rankings, ¿no? ¿Cómo es que va Colombia? Colombia es la peor moneda del mundo y bla, bla, toda esta historia. Este año Colombia fácilmente está top 2 y top 3 de valorización en el mundo y está haciéndolo con sus amigas, con sus compañeros, con el real brasilero, el peso chileno, el sol peruano. Entonces hay un elemento que ha pasado en Latinoamérica que distingue a la región este año y que distingue a Colombia. Uno, y es como el año pasado hubo tanto nerviosismo político que Chile y Perú les fue tan mal, este año la gente con un poquito más de tranquilidad dice me gusta Chile, me gusta Perú, me gusta el cobre y quiero estar en esa región, quiero estar en la región andina, y eso le ha dado fuerza a nuestros vecinos y a Colombia, por supuesto, esa fuerza, además del petróleo, el petróleo disparado a los niveles en que estaba por encima de $110 por barril. Ya Colombia se diferencia mucho y ya la gente dice no puedo dejar pasar esta oportunidad. Entiendo, es decir, el alto precio se volvió como a correlacionar porque habían perdido relación, ¿no? El movimiento, ese movimiento inverso entre el dólar y el petróleo, cuando estamos viendo un petróleo hoy en $115 por momentos, ¿eso ayuda a que baje el movimiento o el precio de la divisa en nuestro país? Sí, de hecho el petróleo y el dólar se han descorrelacionado, podemos hablar de casi 4 años separados, en que el petróleo fue hasta los 70s, 80s y Colombia siguió subiendo, no le importó el dólar. Pero a esta magnitud de movimientos, Víctor, donde el petróleo se sube $20, $25 en cuestión de semanas, el mercado ya comienza a notar mucho el atractivo que puede tener Colombia. E incluso hemos tenido ya noticias, ¿no? Porque ya sabemos, ya hemos tenido ese saborcito de qué pasa cuando el petróleo hace esto.
Entonces ya vimos qué le pasó con los planes fiscales de Colombia, las proyecciones que tenía el gobierno, cambiaron completamente, en parte por el petróleo, obviamente otras variables afectaron, y entonces comienzan a echar números como de balotos que se puede ganar uno este año si el petróleo se queda por encima de 100 hasta finalizar el año. Entonces Colombia ya no va a tener una sino 2 reformas tributarias adicionales de ingresos para el 2023. Entonces comienza la gente a hacer un rompecabezas en el que todavía hay una preocupación política, y usted decía al principio, oiga, ¿por qué la gente, los analistas esperábamos que el dólar subiera? Porque hay una preocupación política como la que se vio el año pasado, pero la gente comienza a pensar, bueno, incluso manteniendo, digamos, sabiendo que el tema político no se sabe muy bien cómo se va a resolver, va a haber una billetera muy grande, o mucho más de la que se esperaba para Colombia este y el próximo año. Doctor Campos, ¿es posible que siga cayendo el dólar en Colombia? ¿Cómo lo ve usted? Esa es la pregunta del millón. Mira, Víctor, a mí me gusta, por supuesto, como colombiano, como no voy a decir que me gusta que suba el petróleo, está buenísimo la idea, y pues igual seguimos siendo vendedores de petróleo, pero como otras voces también se han levantado, me preocupa enormemente a la velocidad que está subiendo, porque rara vez, y cuando digo rara, tal vez digo nunca, hemos visto un petróleo que se suba a 20 o 30 o 40 dólares en un segundo, y no termine detonando serios problemas para la economía mundial. Y cuando hablo de serios, hablo de recesiones. Entonces, por allá tenemos una experiencia en Irak, por allá en los 90, el petróleo se subió 30, 40 dólares, recesión en Estados Unidos y en el mundo. Tenemos la experiencia del 2008, en que el petróleo se fue desde 70 dólares por barril, muy similar a lo de ahora, hasta 150 en un segundo, recesión global. Entonces, cuando usted me dice qué piensa del dólar, me parece que tenemos que tener en cuenta las dos fuerzas. Si el petróleo sigue subiendo y sigue descontrolado, y hay una razón por la que está descontrolado, es que los movimientos mundiales están sacando al segundo productor de petróleo en el mundo del mercado. Eso es un hueco enorme, eso es inmedible, por eso el petróleo está así de disparado. Pero si el petróleo continúa y hace 120, si 130, si 140, si uno en Colombia comienza a hacer cálculos divinos de toda la plata que nos va a entrar, tengan cuidado que esos movimientos han sido, han precedido después movimientos en la misma dirección, al contrario, se detona una recesión global y el petróleo se devuelve los mismos 60 dólares. Entonces yo preferiría estar como sí, el dólar puede bajar más, si el petróleo se sube 10, 15 dólares, como el dólar no va a bajar en Colombia 100, 200, 300 pesos más, claro. Pero tengan cuidado que eso tan bueno no lo dan tanto, y hay una posibilidad de que en el segundo semestre se devuelva al alza por la caída del petróleo. Doctor Campos, una última pregunta. ¿Por qué ha hecho usted énfasis en que hay preocupación política en este momento sobre Colombia? Generalmente, eso no es un misterio porque lo hemos visto desde los últimos 20 años. Cada vez que hay como un ciclo electoral donde hay posibilidad de un cambio en la forma en que se maneja el país, en cambios materiales, donde hay una probabilidad alta de que haya un candidato que lo va a cambiar, el dólar tiende a subir. Entonces lo vimos el año pasado con Chile, que perdió 20% del valor de la moneda, y con Perú, que perdió 14 o 15%. Entonces, de todas formas, eso queda ahí en el aire. En realidad, los inversionistas entienden que el país quiera cambiar y están de acuerdo. Si Colombia necesita hacer unos cambios estructurales, claro que lo necesita hacer, es importante, pero al inversionista le da miedo, por ejemplo, que un país que gran parte de sus ingresos se basa, por ejemplo, en el petróleo, decida cambiar el plan, así sea un plan a mediano plazo, decida cambiarlo en estos momentos. Entonces hay una incertidumbre que lo normal es que haga que el dólar trate de subir mientras se da en el periodo electoral, particularmente pues Congreso y presidenciales. Entonces todavía hay algo ahí de nerviosismo, pero petróleo moviéndose 30 o 40 dólares como que borra este elemento electoral que en algún momento va a volver a sonarle a la cabeza a los inversionistas. Bueno, pues entonces esta situación, el petróleo caro, ha fortalecido el movimiento de nuestra moneda, el peso colombiano, en los últimos días, en las últimas horas. Doctor Campos, muchas gracias por su tiempo, seguiremos hablando. Muchas gracias, Víctor, que tengan buena noche. Es el dólar más bajo en lo que va corrido de este año. Y mientras la tasa de cambio, el dólar cae en Colombia, el petróleo sigue subiendo de precio en los mercados internacionales. Hoy tocó el nivel más alto de los últimos tiempos. Desde el 2014 no lo veíamos por ahí, y esto trae consecuencias positivas y negativas para nuestra economía. Aquí les explicamos el panorama. 113 dólares por barril, el precio alcanzado hoy por el petróleo Brent, es un lado positivo para Colombia, ya que Ecopetrol y La Nación reciben más ingresos anuales por el crudo exportado, y más aún si estos altos precios se mantienen a lo largo de varios meses. Ingresos adicionales de más de 400.000 millones de pesos anuales por cada dólar adicional
por encima del marco fiscal de mediano plazo, el cual definió políticas sobre un precio de $70 cuando hoy tenemos más de $40 por encima de dicho precio. De hecho, otro de los aspectos positivos es que por los altos precios del crudo Ecopetrol, la empresa más grande de todos los colombianos, registró cifras récord en utilidades el año pasado, 16 billones de pesos, dinero que ayuda a impulsar la economía colombiana. Si bien no está exportando como lo hacía antes en la cantidad ni tampoco la misma producción, le ha ayudado mucho el alto precio del petróleo y adicionalmente el alto precio del dólar. Pero hay un lado muy positivo de este panorama y es su efecto sobre los precios de los combustibles, los cuales dependen del precio internacional del petróleo y del precio del dólar, haciendo entonces que se encarezcan los precios de la gasolina, la CPM, el transporte público, además de muchos productos. Lo cual coadyuvará a que la inflación siga estando en niveles altos como los que se presentó en el mes de enero y sobre niveles por encima del 7% anual acumulado como el que tenemos ya hoy en el país. El gobierno no ha trasladado todo el impacto del petróleo caro a los precios de la gasolina y de la CPM, porque mediante el Fondo de Estabilización está subsidiando buena parte de ese efecto. Sin embargo, eso le cuesta mucho dinero, por lo que esto no podrá seguir por mucho tiempo más. Se tengan que hacer ajustes importantes en materia de precios a los combustibles para mitigar los subsidios que hoy está asumiendo el Fondo de Estabilización de Precios y que sumas superiores al 1.5 billones de pesos mensuales. Aunque la meta de producción del país ha estado en más de 800.000 barriles diarios, hoy solo llegamos a los 739.848 barriles promedio día. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que si usted debe comparendos de tránsito viejos, hay una amnistía, pero le queda... Es hora de hablar de empresas y de negocios con nuestro experto. Juan Fernández, buenas noches. ¿De qué tema nos quiere hablar en la noche de hoy? Bienvenido. Buenas noches, hoy le voy a hablar de todo lo que se viene con estas alzas del precio del trigo, porque la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania anticipa una nueva subida del precio del pan. El trigo está alcanzando el valor más alto en 14 años. Sucede que Rusia y Ucrania representan alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Y eso va a golpear los precios del pan también en Colombia, pese a que buena parte del trigo que llega al país viene de Canadá. De los 650 millones de dólares que se importan al año, unos 440 millones vienen de ese país. De Estados Unidos llegan unos 190, 195 millones de dólares. Colombia solo produce entre el 0,3 y el 0,4% del total del trigo que consume. De Rusia y Ucrania no llega más del 3% realmente del trigo que se usa en Colombia, pero la cadena y la escasez harán que el alza se haga evidente. Súmele temas logísticos y temas ambientales que perjudicaron las cosechas en los países productores, y puede que con esa escasez los productores también recorten envíos a países como el nuestro y los envíen a otros lugares como Europa, que se abastecían en un 20% el trigo de Rusia y Ucrania. Juan, y el impacto de los precios del pan en Colombia es evidente, ¿no? Sí, sin duda. Hace un año, quizás unos meses más, tal vez aún existía ese pan de 200 pesos. A finales del año pasado el pan rondaba ya los 400 pesos, pero hoy ese pan que se come a diario supera fácilmente en las panaderías los 500 pesos. Desde hace un año los costos de los ingredientes para hacer pan han crecido más de 40%. En el caso del trigo y en los derivados, pues puede estar cerca a un 20%. En Colombia hay más de 27.000 panaderías y pastelerías y sus ventas son superiores a los 3,2 billones de pesos al año de acuerdo a las cifras que maneja la industria. Hoy Colombia es el quinto país de América Latina en el que más pan se consume, unos 22 kilos por año. Y esta pues es la movida de hoy con el precio del trigo, por supuesto, que impactará el precio del pan. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar para mañana, ya les habíamos contado, 3.862 pesos con 95 centavos. Cayó 38 pesos con 67 centavos, el dólar más bajo en lo que va de este año. Petróleo Brent, imparable, de referencia para Colombia, subió 8,80% al cierre de la jornada. Se ubicó en $114 con 21 centavos por barril.
El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.049.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,54%. La acción más valorizada fue la de Mancemento, con una ganancia de 11,76%. Y la acción que más cayó fue Fabricato, con un retroceso de 8,91%. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato muy importante. Gracias a la Ley de Inversión Social aprobada el año pasado, la reforma tributaria, hay una amnistía para los conductores que deben comparendos de tránsito con cierta antigüedad. El plazo para acogerse a esta amnistía vence este 14 de marzo. Tengan muy en cuenta esta fecha. Quienes se acojan y se pongan al día obtienen un descuento de hasta el 80% en el capital y de hasta el 100% en los intereses de mora. El único requisito es que las multas hayan sido impuestas antes de junio del año pasado. Solo en Bogotá hay 350.000 conductores que pueden beneficiarse, según datos de la Secretaría de Movilidad, de esta amnistía. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.